Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Laura Salazar. Yo soy fonoaudióloga egresada de la Universidad de Santiago con especialización en audiología de la Universidad Iberoamericana de Bogotá. Tengo un énfasis en electrofisiología auditiva en la Universidad Nacional y bueno, hoy estamos acá listas para poder presentar un tema bien interesante que a todos nos compete y sería de gran ayuda interdisciplinar. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Yuri Lemos, como ya les había comentado el doctor. Soy fonoaudióloga también, especialista en audiología. Estoy a cargo también del área docencia en la Universidad Santiago de Cali y pues estamos en el consultorio, el Centro Auditivo Tu Audición, en el cual realizamos estas pruebas electrofisiológicas de las cuales queremos compartir experiencia, darles una parte de ese conocimiento de manera breve para que puedan entender pues, de qué se trata absolutamente todo esto y ustedes cómo lo podrían abordar en su campo laboral. Entonces vamos a iniciar. Como les expliqué, la idea es hacer pues, una charla un poco breve, que sea interactiva, y este tema es sobre la electrofisiología auditiva. Son pruebas específicas, son pruebas especializadas que debemos abordar durante todos los ciclos de vida, pero en este momento pues nos vamos a enfocar en la población pediátrica, ¿sí? Entonces, para dar paso dentro de la charla, pues vamos a tener en cuenta todo lo relacionado a la parte de anatomía y fisiología del oído. Vamos a tener en cuenta la vía auditiva aferente y eferente, ¿sí? Y luego vamos a tratar de correlacionar esto con cada una de las pruebas de potenciales evocados auditivos. Aquí tenemos, para dar inicio, nuestro oído externo, nuestro oído medio y nuestro oído interno, ¿sí? Y es importante que tengamos en cuenta las estructuras anatómicas, porque si están en muy buen estado, pues van a permitir que esa conducción del sonido pueda ser adecuada hasta corteza cerebral, ¿sí? Entonces tenemos nuestro oído externo, nuestro pabellón auricular, nuestro conducto que hacen parte de ese embudo que capta el sonido, pero también lo va a transmitir hacia la parte media, donde ya vamos a encontrar estructuras como la cadena de huesecillos, el tímpano, que van a hacer que estos puedan vibrar y se preamplifique también un poco la información, dándole pie a que la ventana oval reciba estas vibraciones sonoras que ya se van a convertir en señales eléctricas en el oído interno, ¿sí? En el oído interno pues tenemos la cóclea. La tonotopía coclear consiste en que vamos a tener tanto frecuencias agudas, frecuencias graves, frecuencias medias, y en este tipo de frecuencias necesitamos que se dé la detección para que ya luego el nervio auditivo las pueda transmitir hasta el cerebro. En el oído interno también tenemos todo lo relacionado al sistema del equilibrio, el sistema vestibular, los canales semicirculares, el utrículo, sáculo, el cual nos ayudan en la aceleración cuando nosotros movemos la cabeza, ¿sí? Puede ser hacia los laterales, verticales, o cuando vamos en un tren, en un barco, ¿sí? Entonces ahí estamos compensando como todos los movimientos propios de la cabeza o de algún elemento. Pero en este momento, pues no nos vamos a ir por el lado del sistema vestibular en esta charla, sino enfocados más al sistema auditivo. Listo, nuevamente lo que ya les explicaba, que el oído externo recibe el sonido, y luego se va a transmitir hasta el oído medio, ¿sí? Y es importante, ustedes como pediatras, en el día a día les pueden llegar muchos niños con alteraciones en su anatomía auditiva. Niños con microtia, niños con anotia, ¿sí? Nos puede llegar la recurrencia, que puede ser muy alta en estos casos también en consulta de ustedes, que es la otitis, ¿sí? Entonces, aquí queremos enfocarnos también, porque si estas estructuras están funcionando mal, ¿sí? O por un proceso de infección, hay líquido, hay presencia de líquido, pues ya sabemos que si vamos a hacer unas pruebas auditivas desde lo básico a las pruebas electrofisiológicas, pues van a estar alteradas. Y en muchos casos a veces la alteración no es a nivel central, sino que la alteración está desde lo periférico, desde la parte de oído medio, ¿sí?
o netamente de las estructuras ya de oído interno en la cóclea. Entonces, ahí es donde necesitamos siempre nosotros hacer como ese cross-check de relación, correlación, perdón, para poder tener en cuenta por qué tengo que pedir esta otra prueba o la otra, ¿sí? Hacer comparación de resultados y poder tener un diagnóstico de manera precisa. ¿Listo? Acá luego volvemos y colocamos la trompa de Eustaquio, ¿sí? Y ya sabemos que en los niños la trompa de Eustaquio suele ser más corta, suele ser más horizontal, es menos rígida. Entonces, estos niños pueden ser más propensos a tener disfunción de la trompa de Eustaquio, pueden ser más propensos a tener otitis media, ¿sí? Pues no van a tener como buen drenaje o buena compensación de esa presión del oído con el ambiente. Y allí es donde tenemos que tener en cuenta que probablemente si está ocurriendo todo ese tipo de afecciones allí, esto puede hacer que se alteren las pruebas electrofisiológicas de las cuales les vamos a hablar ahora. Entonces, si ustedes de pronto en consulta tienen pruebas como impedanciometría, ¿sí? Ya están viendo que hay una disfunción tubárica, ya están viendo que hay una otitis media, pues lo más recomendable siempre es un tratamiento, luego posteriormente corroborar con pruebas electrofisiológicas, porque probablemente cuando hacemos las pruebas electrofisiológicas nos vamos a encontrar que las latencias están acortadas, que el niño tiene una pérdida auditiva, pero vuelvo y repito, ahí es donde corroboramos que el daño no es a nivel central, sino que está acá abajo, ¿sí? Está en oído medio. Entonces, sobre todo, eso lo queríamos tocar, acá ya específicamente tener en cuenta que nuestro órgano sensorial de la audición va a ser la cóclea, que por otro lado tenemos otro sistema que es el vestibular, ¿sí? Pero pues ya nos vamos a centrar en la parte auditiva. Listo. Acá pues tenemos dos conceptos, que es la electroencefalografía, ¿sí? Y tenemos el otro concepto que es los potenciales evocados auditivos. Entonces, la electroencefalografía, de aquí parte ese recorrido y ese camino para llegar acá, en este punto en el cual estamos nosotros los audiólogos, ¿sí? Inicialmente, pues estaban todas las pruebas de electroencefalografía, entonces pensemos que estamos aquí en la ciudad de Cali y llega la noche, pero entonces están todas las casas con las luces encendidas, ¿sí? Entonces se va a hacer un estudio general, ¿sí? A nivel cerebral. Pero puede ser que llegue un estímulo sonoro y se va a activar, pero vamos a activar cierta región. Y ahí es donde nosotros vamos a entrar, porque no vamos a hacer un estudio general, sino un estudio específicamente de la vía auditiva. Entonces, voy a hacer referencia a los componentes neuronales de los cuales nosotros estamos muy inmersos cuando hacemos las pruebas de potenciales evocados auditivos. Entonces, aquí tenemos la vía aferente, esa vía que sube, y tenemos la vía eferente. Pasa mucho cuando estamos en este campo de electrofisiología, a veces solo pensamos en la vía aferente, ¿sí? Entonces, hay que también pensar en la información que da el cerebro nuevamente a la cóclea, ¿sí? Y esto lo recalco mucho porque a veces sí, se dice, sí, la vía aferente, vamos a hacer el potencial evocado auditivo o vamos a hacer las audiciones acústicas, pero entonces es todo lo que sube, ¿sí? Entre el sonido al oído medio, parte externa, oído medio, oído interno, los núcleos cocleares, nervio auditivo, núcleos cocleares, complejo olivar superior, el disco lateral, ¿sí? Tálamo, corteza cerebral. Pero entonces, ¿qué pasa cuando el mismo sistema, la misma corteza, está también enviando información a la cóclea para que ella regule, ¿sí? No sobreamplifique mucho esos sonidos y cuide también el sistema auditivo y que esas personas también, si están en un lugar de ruido, puedan entender con más facilidad. Y ahí es donde llegan los niños a consulta, que se les hace la prueba de audiometría tonal normal. Les hacemos unos potenciales evocados auditivos normal, ¿sí? Entonces estamos pensando solamente vía aferente, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa si le hacemos unas audiciones acústicas? Y probablemente estas están alteradas. ¿Qué podría estar pasando cuando ese cerebro baja información? Y eso es en milisegundos, eso es completamente rápido, ¿sí? ¿Qué está pasando allí que ya no están funcionando y que probablemente el niño
pues está teniendo fallas en su colegio, ¿sí? No entiende y probablemente es algo más también desde lo que está más abajo. ¿Listo? Entonces, aquí es importante, por eso esta imagen la traemos aquí en esta charla, precisamente para que tengamos en cuenta que cada vez que toquemos estos temas, estos niños con pruebas electrofisiológicas, tenemos que estar sincronizados, ¿sí? Potenciales de bocados auditivos, autoemisiones acústicas, pero no solamente las autoemisiones acústicas, ¿sí? Las impedanciometrías. ¿Cómo podemos analizar esos reflejos estapediales? ¿Vale? Entonces, por aquí vamos a dar paso, ya sabemos que el nervio auditivo pues va a transmitir esa información y tengamos en cuenta como si vamos en el mío. Puede que yo coja el mío en la estación de Samico, pero tengo que llegar hasta la Universidad del Valle. Entonces, cuando vamos a hablar de estas estructuras neuronales, vamos a tener en cuenta como si viniéramos viajando desde la estación de Samico a la estación próxima, continuamos, y cada una está haciendo un trabajo específico. Y eso es lo que nosotros analizamos en estas pruebas cuando llegan los niños. No solamente se escucha normal, si tienen pérdida auditiva, ¿sí? Sino que cómo están las estructuras neuronales, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, los núcleos cocleares, y estos núcleos cocleares nos van a ayudar mucho para poder saber qué tanto dura un estímulo, ¿sí? Es que este estímulo de pronto es un estímulo corto, es un estímulo largo, o de pronto sí, hay un poco de ruido, pero yo puedo entender un poco mejor porque estos núcleos cocleares me están ayudando, ¿vale? Entonces, vuelvo y repito, nos toca analizar absolutamente todo, nos toca analizar estas estaciones neuronales para poder saber qué está pasando. Bueno, porque pasan muchos casos, y no solo en niños, también en adultos, pero en los niños ocurre muchísimo todo este tiempo, todo este proceso cognitivo que se ve reflejado en sus etapas de aprendizaje escolar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué este niño no sigue secuencias de tiempo? ¿Por qué a este niño le cuesta tanto entender cuando tiene a todos los compañeritos que están hablando? ¿Sí? Entonces, es importante. Ya estos núcleos cocleares nos van a ayudar también en la localización, poder saber por qué este sonido viene de la derecha, por qué viene de la izquierda, y eso hace parte de nuestras habilidades auditivas. Todos tenemos habilidades auditivas para poder suplir necesidades en el ambiente, y eso es lo que queremos que los niños desde muy chiquito puedan desarrollar. Entonces, si estamos bien por acá, pues vamos a seguir avanzando para integrar la información. Listo. Vamos a hablar ahora del complejo olivar superior, que es otro de los componentes grandes que analizamos en las pruebas electrofisiológicas. Y el complejo olivar superior nos va a ayudar muchísimo con la binauralidad, ¿sí? Porque yo puedo integrar información que viene del oído derecho, que viene del oído izquierdo, y porque yo puedo entender con tanta facilidad, ¿sí? Cuando hay un proceso binaural, de hecho hasta puedo entender más cuando hay ruido de fondo, porque mis dos oídos están funcionando bien, ¿sí? Que llega la información más rápida por un lado que por el otro, depende de donde me hablen, pero la información se va a integrar, ¿sí? Entonces, esto también lo vamos a analizar. Es un puente, es un circuito de todo lo que ya traemos desde la parte periférica a lo que se está también, digamos, de manera concisa ya trabajando aquí en este aspecto. Y tenemos el disco lateral y cuadrícula inferior. Aquí también ya vamos a hacer mayor análisis. Siempre se está haciendo un análisis del sonido, pero aquí el análisis ya va a ser más robusto, ¿sí? Más detallado. Entonces vamos a poder tener más información sobre esa tonotopía coclear, frecuencias graves, frecuencias agudas, ¿sí? Más análisis en profundidad de la inversión, o sea, ya estamos abordando lo que venía atrás, pero lo estamos haciendo más y más preciso. ¿Listo? Y el complejo tálamo cortical. Y ya sabemos que pues si esta estructura está fallando, pues no hay acceso a la corteza cerebral. Es una vía importante de conexión para el procesamiento del sonido. Si aquí esto está fallando, no hay procesamiento. ¿Sí? Entonces, esto es importante para nosotros. Antes de que la doctora Laura pueda hablar de las pruebas electrofisiológicas, muy breve, quería recalcar esto, porque son bases importantes a la hora de analizar los resultados, ¿sí? Entonces, igual vamos a estar muy presentes. Si tienen alguna duda luego,
al final podérselas resolver. Y ya mi compañera Laura les va a explicar todo lo relacionado a cada una de las pruebas que los niños que asisten a consulta con ustedes les puede realizar. Ya. Bueno, entonces tenemos la correlación anato-electrofisiológica. Nosotros acá, como especialistas en audiología, podríamos entonces identificar cada zona, cada estructura, pero la vamos a denominar como una onda, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta onda 1, onda 2, cada onda, cada numerito tiene su estructura particular, onda 3, onda 4, onda 5, onda 6 y onda 7. En especial vamos a tener como presente el recorrido al inicio, la mitad y al final. La onda 1 va a ser el ganglio espiral, muy importante, se considera y se ve en un examen. ¿Cómo está entonces la onda 3? Esa sinapsis del complejo libar superior y también de la sinapsis de la onda 5, que va a ser el colículo inferior. Entonces, aquí hay algo muy importante. La ley 1980 del 26 de julio de 2019 dice que se debe hacer tamizaje auditivo neonatal. ¿A qué persona? A todos los nacidos vivos en Colombia, ¿sí? Obviamente, digamos que este tamizaje permite la detección temprana no solamente de cegueras, sino también de sorderas congénitas. Y eso va a ser muy importante. Por supuesto, en consulta pueden haber chiquitos entonces que tienen factores de riesgo que hay que considerarlos importantísimos, y es cuando hay prematurez extrema, menor a 28 semanas de gestación, ictericia, hipoxia, se debe considerar también hemorragias intraventriculares, sobre todo cuando esos lactantes que necesitan como ventilación asistida. ¿Por qué? Porque, y más cuando en las estancias hospitalarias, pues hay una exposición alta de ruido. El bajo peso al nacer, por debajo de 1500 gramos, algunos chiquitos que nacen con dificultad respiratoria, síndromes, malformaciones, medicamentos ototóxicos, y aquí también es presente los antecedentes familiares, si los papás tienen algún nivel de hipoacusia, los abuelos y demás. Aquí es importante destacar que a veces hay familias que dicen, no, es como que mi abuelito tiene cuerda de hipoacusia y usa audífonos, pero entonces una hipoacusia congénita o ya más una hiperesbioacusia que es más adquirida con el tiempo. Y por supuesto la diabetes gestacional y la preeclampsia. Entonces, este tamizaje auditivo neonatal, como ya lo dijimos, es universal. Todos los recién nacidos deben de pasar por este tamizaje. Cuando los bebés entonces están con factores de riesgo, debemos de analizarlo antes del alta hospitalaria, idealmente entre las 24 y las 48 horas de vida, y si el bebé permanece en la estancia hospitalaria, pues realizarlo antes del egreso. ¿Esto qué va a permitir? Que se inicie primero una intervención, un tratamiento oportuno si llega a haber alguna desfavorabilidad acá, pero también mejorar la calidad de vida del niño, su integración social, favorecer su desarrollo del lenguaje, la comunicación y el aprendizaje, y pues prevenir retrasos en el desarrollo, que es lo que pues nos interesa. Entonces, aquí, ¿cómo se realiza? Vamos a tener dos opciones. Hay una opción que se llama las emisiones otoacústicas. Esta va a medir las respuestas, generalmente de las células y vías externas que se encuentran dentro de la causa. La otra opción son potenciales evocados auditivos de tronco encefálico, que este va a evaluar la respuesta más del nervio auditivo hasta llegar al cerebro, a unas estructuras del cerebro. Y en estos dos puntos vamos a tener, si es tamiz, vamos a tener en cuenta lo siguiente. El tamiz te puede decir pasa, no falla, y si no falla, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, si pasa, va a indicar pues que escucha adecuadamente y se recomienda pues continuar con controles auditivos. Si no pasa, significa que es necesaria una evaluación complementaria, y este no pasa en los tamizajes, no necesariamente indica hipoacusia. Puede haber líquido medio, puede haber tapón de cerumen, puede haber que tenga todavía líquido amniótico, ¿sí? No necesariamente que no escuchen, pero sí entonces es importante y relevante mirar que si no pasa hay que hacer un seguimiento obligatorio. Y al diagnóstico confirmado, si no pasa, pues entonces ya es un trabajo multidisciplinar que lo hacemos también con otras pruebas que ya son más de diagnóstico. Bueno, entonces en el primer mes de vida le vamos a hacer ese tamizaje.
antes de los 3 meses de vida. Si este tamizaje no pasó, hay que repetirlo antes de los 3 meses de vida. Y pues aquí necesitamos una evaluación audiológica adecuada pues para confirmar esa condición auditiva. Si ya vemos que hay un diagnóstico de que el bebé ya está refiriendo algo de que no está escuchando, de que sigue sin pasar y demás, pues entonces antes de los 6 meses de vida ya tenemos que tener un tratamiento oportuno. ¿Para qué? Saber. Entonces, si vamos a hacer candidato para implante coclear, candidato para audífono, candidato para tratamiento con fonoaudiología o demás, entonces es importante para ese desarrollo que tanto nos interesa pues en los niños. Ese tamizaje va a ser una ventana. Ya dijimos anteriormente que no nos detecta necesariamente que digan no está escuchando, pero es una ventana para saber, ok, si no está escuchando y más adelante le confirmo y repito el examen y me sale que sigue sin pasar, entonces es una ventana para qué, puede ser una hipoacusia neurosensorial que afecta pues el oído interno en la cóclea, puede ser una hipoacusia conductiva, que es más afectación del oído externo medio, que impide pues la conducción de ese sonido. Ahora, puede ser una hipoacusia neural, que afecta pues más precisamente como esa transmisión neural, o una central, que afecta pues ya las áreas del cerebro, que son las responsables de procesar e implementar pues o interpretar los sonidos. Tenemos los resultados del potencial evocado auditivo de maduración. Este es un tamizaje. Generalmente vemos si el nervio está maduro, si le falta, nos va a decir pasa, falla. Este también se puede hacer por medio de un potencial evocado auditivo a 35 decibeles. ¿Qué vamos a ver importante? La onda 5, que es el colículo inferior, a determinado tiempo, saber si está presente o no está presente. Este es uno de los tamizajes entonces. Estas emisiones fotoacústicas, como hacen parte también del tamiz, pues ya dijimos que hacían o reflejan el buen funcionamiento periférico de la vía auditiva, sobre todo la fisiología de esas células y vías externas, que recordemos están en la cóclea y se mueven conforme el sonido, ¿sí? Estas no determinan el umbral auditivo y están presentes dentro de las personas que tienen una audición normal entre el 96 y 100%. Pero cuando ya hay chiquitos que tienen una pérdida mayor a 35 decibeles, pues podría ser que estas otomisiones entonces no estén presentes, según como el reporte bibliográfico. ¿Qué puede pasar si unas otomisiones salen alteradas? Entonces, tapón de cerumen, ya dijimos que no necesariamente porque no está escuchando, puede ser líquido en el conducto auditivo externo o en el medio. Su sensibilidad del 50% y la especificidad del 84% es buena para poder considerarlos como parte del tamiz. Los potenciales evocados auditivos, tenemos 3 grandes partes dentro de ellos. Ya lo dijimos, puede ser como tamiz, pero también puede ser diagnóstico, ¿sí? Entonces, resulta que dentro de la fase de neurodiagnóstico podemos encontrar exámenes que se llaman potencial evocado auditivo de medición de integridad. Queremos saber cómo va ese nervio, cómo es ese recorrido estacional que anteriormente mi compañera les dijo, y si llega hasta donde debería de llegar. Ahora, podemos también ver si ese nervio auditivo tiene fatiga. Entonces, voy a poner a correr el nervio a una velocidad más lenta para saber si hay buen recorrido, o también puedo volver a poner ese nervio a una velocidad alta para ver si se está fatigando, qué es lo que está pasando. Y el protocolo de sincronía, que es un protocolo importante para saber si en una primera instancia el recorrido llegó, pero si en la segunda instancia volviéndolo a enviar hubo alguna desviación. Si hay alguna desviación, pues podríamos decir entonces que pues, podríamos estar enfrentando a una disincronía auditiva. Y los tamizajes que ya les expliqué y la estimación de la sensibilidad auditiva, aquí vamos a tener en cuenta esos exámenes que se llaman potencial evocado auditivo, función, intensidad, latencia. ¿Qué queremos saber? Umbral auditivo. Pero no solamente umbral auditivo de saber hasta dónde está escuchando, sino también el recorrido estacional para ver ese complejo 1, esa onda 1, ganglio espiral, complejo 3, complejo livar superior,
y complejo 5, que sería el cólico inferior. O sea, no solamente la estimación de la intensidad, sino ese recorrido, saber si está bien. Entonces, como les dije acá, esta estimación, vamos a enviar ese estímulo acústico, pasa entonces por el nervio auditivo, sigue pasando, núcleos cocleares, llegamos a la onda 3, complejo livar superior, onda 4, onda 5, y ya este componente lo vamos a llamar el complejo tálamo cortical, que lo podríamos observar si ajustamos el tiempo de estímulo en los exámenes. Lo vemos así. Onda 1 presente, onda 2, onda 3, 4, 5, según el parámetro de tiempo que yo le diga, según las promediaciones que yo le diga, según la intensidad que yo le diga, y a menor intensidad vamos a ver que estas cuatro, la morfología se van a ir perdiendo, pero siempre la última, digamos que va a permanecer con el tiempo. Y al final, cuando estamos bajando intensidad, pues es la que consideramos. A mayor intensidad podemos ver buena morfología y, digamos, anatomía de estas, pero a menor intensidad se va perdiendo sin dejarse de perder esta, la onda 5, que es importantísima. Entonces, ¿qué pasa con estas interpretaciones de estos exámenes? Pueden haber otomisiones presentes, ver alterado, que es el ver en potencial. Entonces, si las otomisiones están presentes y los potenciales no, ¿qué quiere decir? Que el daño está en el nervio auditivo. ¿Por qué? Porque las otomisiones están viendo cóclea. Entonces, como es más a nivel de transmisión neural auditiva, el daño está. Ahora, si las otomisiones están ausentes, los potenciales también, el daño debe estar entonces en las dos, cóclea, nervio auditivo. Si las dos están normales, pues entonces el chiqui tiene una audición periférica normal, su funcionamiento está normal. Por eso es que es tan importante a veces no confiarse solamente en las otoemisiones. ¿Por qué? Porque aquí estás viendo una ventana cerrada, solamente cóclea. Es importante ese complemento. ¿Qué está pasando acá en esa transmisión? ¿Y cuál es esa diferencia? Miren la ventana entonces de las otoemisiones. Solamente células ciliadas. Acá el trayecto del nervio. Estas otoemisiones son más cortas, más sencillas. Le colocas la sonda acústica, se conecta al oído y ya. Manda la respuesta y lo podemos ver. Estos potenciales sí requieren un poquito más de tiempo porque hay que conectar al chiquito con unos electrodos. Acuérdense que estamos viendo, más bien es una electrofisiología de ese comportamiento de ese nervio. Entonces, son respuestas más eléctricas. Esta dura poco, esta dura más. Hay que conectarlo. Aquí necesitamos que este chiquito esté dormido, que esté tranquilo, que esté lo más quieto posible, esperando que el registro de las ondas, aquí más es como esas activaciones cocleares, y los dos van a ser entonces muy importantes. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar trastornos del espectro de neuropatía auditiva. ¿Qué quiere decir esto? Una alteración en ese recorrido neural. Y si llega a haber una alteración, no encuentro ondas, aquí están ausentes. Las otomisiones acústicas están presentes. ¿Y por qué pueden estar presentes? Si hay una trastorno de neuropatía auditiva, porque no hay daño en la cóclea. Estamos hablando de que el daño es en el nervio. Entonces, por eso estas podrían salir presentes. Los microfónicos cocleares son respuestas eléctricas de las células ciliadas externas ante la vibración. Nos puede salir invertidos, normales, y cuando tomamos un examen de reflejos estapediales, pueden salir elevados o ausentes, pues con respecto a la impedanciometría. Nuevamente, normales, vemos ausencia de ondas. Aquí, desorden entonces de esa sincronía neural. ¿Por qué? Porque lo estoy mandando una vez, me parece el trayecto, pero si la mando segunda vez, se va diferente. Entonces, este caso habría que descartarlo con dos diferentes polaridades. Nosotros como audiólogos mandamos polaridad rarefacción, polaridad condensación. Si yo te mando dos veces por el mismo camino, sino que te vas a ir en un carro negro, esta vez, pues tienes que llegar igual. Pero si te mando en un carro blanco,
con los mismos parámetros de registro, también tienes que llegar igual. El hecho de que los colores cambien no significa que tu recorrido sea diferente si te estoy mandando por el mismo recorrido. Este protocolo de umbral de onda 5, intensidad, latencia, ¿qué queremos saber entonces? El parámetro o los umbrales auditivos. Como personas escuchamos y tenemos un parámetro de escucha que va de 0 a 20, es decir, escuchamos entre 0, 5, 10, 15, 20. Todo número que sea más de 20 quiere decir disminuciones auditivas. Por supuesto, entre más nos alejemos de 20, pues podemos estar diciendo que la audición es mucho más difícil. Hay personas que están en 80, 100, y entre más alejados va a ser difícil. ¿Qué vemos acá? Como lo dice este examen, no solamente esa estimación, sino onda 5, onda 5. Si la manda a 80, 60, 50, tiene que seguir apareciendo hasta 20, que es la normalidad que nosotros esperamos en los chiquitos. ¿Qué vemos acá? Latencias. ¿Cómo está onda 1? Listo. El ganglio espiral está presente, pero ¿está bajo parámetros adecuados? ¿Está dentro del tiempo esperado? ¿Cómo están las interlatencias? ¿Qué diferencia hay? Ganglio espiral, complejo ligar superior. ¿Qué diferencia hay? Ganglio espiral, folículo inferior. La función latencia. Vemos cómo a medida del tiempo va disminuyendo esa morfología y esa anatomía que es lo esperado. ¿Cómo es la replicabilidad? Lo mismo, si te mando en carro blanco, en carro negro también tiene que aparecer igual si son bajo los mismos parámetros. Aquí vemos un caso, miren acá entonces, onda 1, que sería ganglio espiral, onda 3, complejo ligar superior, onda 5, folículo inferior. Miramos el trayecto inicio, medio, final, conforme al tiempo. Si yo alargo esta ventana, posiblemente pueda haber más cosas. Y por último, tenemos este protocolo de estado estable. También va a ver y nos va a enseñar entonces cómo es esa estimación auditiva. ¿Cuál es la diferencia de este protocolo al anterior, de función, intensidad, latencia? Este protocolo va a estimar los umbrales en 500, 1000, 2000 y 4000, sin ver la integridad del nervio. ¿En qué momentos, en qué situaciones es importantísimo esto? Cuando queremos saber objetivamente si el niño escucha, porque ya tenemos sospechas de que no, y queremos hacer tratamiento con audífonos. Necesitamos programar audífonos. Y el niño no nos va a decir, aquí escucha, aquí no, un niño de 1 año. Entonces, este nos ayuda a tener objetivamente esa respuesta, saber entonces cuáles son los umbrales. También miramos entonces si es candidatos para implantes cocleares, a ver si hay residuos auditivos. Todo esto va a ser súper, súper importantísimo. ¿Cómo lo vemos? Tenemos este protocolo vía aérea, lo tomamos por vía aérea, pero también si queremos vía voz, como está escuchando también por ese hueso de la mastoides. Bueno, entonces, importantísimo tener en cuenta el envío de estos exámenes, van a ser importantes cuando necesito mirar una cosa, cuando necesito mirar otra, cuando necesito mirar las dos. No es necesario conformarse solo con uno. ¿Por qué? Porque estás viendo solo una ventana, pero las demás, ¿qué? Entonces, siempre va a ser muy importante. Listo, pues bien. Laura, muchas gracias por la presentación, muy clara, muy completa, bastante. No sé, preguntas, comentarios. Yo puedo hacer la primera pregunta. En ese sentido que dijiste al final, que hiciste muchas gracias en la presentación. Nosotros habitualmente tenemos solo potenciales evocados auditivos. Estamos en eso. Definitivamente hay que pedir los dos. Tiene las acústicas, hay que evaluar coclear. Pacientes, sobre todo porque cuando estamos buscando la causa más frecuente de eso, sabemos que es citomegalovirus. El citomegalovirus se ubica mucho a nivel de la acidez y a nivel de la cólica. Entonces, en esas ideas, siempre se pide que se recordar de la zona auditiva y esa recomendación de mandar a hacer con la Sí, efectivamente, la idea, escucha como raro.
¿Sí? ¿Hola? Efectivamente, la idea sí es complementar las pruebas, ¿sí? Como explicamos anteriormente, tenemos un análisis preciso a nivel periférico de la cóclea, ¿sí? Pero también vamos a tener un análisis a nivel neuronal a ver qué está ocurriendo. Entonces, sí se da mucho, y de hecho en las consultas lo que nosotros más realizamos son las pruebas de potenciales evocados auditivos, y a veces no se hacen revisiones acústicas, ¿sí? Entonces, la invitación sería esa, que podamos correlacionar diagnósticos, no nos quedemos solamente por un camino, sino que integremos la información y así poder saber realmente qué es lo que está ocurriendo con estos chiquitos. De hecho, quiero ahorita comentar 2 casos particulares que nos han llegado a consulta, y es muy, o sea, llama mucho la atención porque ya conociendo un poco todo el tema del desarrollo del lenguaje, del habla del niño, ¿sí? Habilidades motrices que deben de tener, ya nos han llegado 2 niños a consultas con audífonos, ¿sí? Tocando un poquito, aparte el caso del doctor de la correlación de pruebas, ¿cierto? Entonces yo les hablaba hace poco del crochet de diagnóstico, y el crochet de diagnóstico es audio, impedanciometría, autoemisiones, potenciales, integramos todo. Nos han llegado 2 casos de chiquitos con adaptación de audífonos, y en la consulta hacemos análisis de esas habilidades comunicativas, de su desarrollo del lenguaje, de esos procesos de detección, discriminación, de comprensión que están haciendo, y nos ha tocado indicarle a la mamá, mira, tú permites que podamos un poco más hacerle otras pruebas a los niños, porque nos han llegado con resultados de otros lugares y adaptación de audífonos de otros lugares. Entonces le hemos indicado, mamá, es que mira, a mí me parece que si tu niño tiene alguna disminución auditiva, puede ser algo leve, pero es que el audífono que tiene es un poco potente. Y las mamás han dado el paso de acuerdo a las recomendaciones que les hemos dado, y cuando iniciamos a hacer el crochet de todas las pruebas, y es que no hacemos una, y hacemos absolutamente todas las pruebas, nos hemos dado cuenta que han sido niños que tuvieron un diagnóstico y probablemente entonces estaban con una otitis, con una disfunción tubárica, y les adaptaron audífonos. Y cuando ya hacemos todas estas pruebas, el niño ni siquiera es candidato para audífonos. Entonces, volviendo al tema, por eso consideramos y estamos supremamente convencidas con la experiencia y con lo que día a día tratamos, es no quedarnos solamente en un tipo de prueba para obtener un diagnóstico, sino integrar absolutamente todas. Nosotros tenemos un programa que se llama CACUR, Seguimiento de Sonido Masivo de Alumnos con habilidades diferentes. ¿Qué recomendación nos haces para ese segmento? Para ese tipo de niños y para el niño sano. ¿Hasta cuándo nos hacemos evaluación auditiva? Normalmente los colegios siempre piden el certificado auditivo y pruebas auditivas, pero no especifican qué prueba. Exactamente. Bueno, justamente ayer iniciamos un proceso con una casa canguro, ¿sí? Veíamos entonces ayer muchos bebés que el resultado eran muy buenos, tenían muy buena morfología en sus ondas. Nosotros decíamos, ok, mira, dentro del tiempo esperado, muy buena morfología, muy buena replicabilidad, estaría bien. Ahora, llegaron otros que su morfología como que ahí, factor de riesgo todos, y entonces nosotros dijimos, no, es necesario, aunque estemos viendo ondas presentes, es necesario repetir. ¿Por qué? Porque no nos convence seguramente entonces su morfología. Y es ahí cuando decimos, no, es mejor hacer el seguimiento al mes para poder confirmar ese diagnóstico. Y complementando lo que dice la doctora Laura, tenemos pacientes con alto riesgo, pero si el tamizaje igual pasa, siempre recomendamos hacer la prueba a los 6 o al año. Es decir, que estos pacientes no podemos decir, tiene riesgo, pasó el tamizaje, pero ya nos olvidamos de ello y cerramos la brecha indicando, ok, todo va a continuar normal, porque sabemos que igual las pérdidas auditivas también, luego en el tiempo, ¿sí? Ya inician a evidenciarse. Entonces, estos niños con riesgo, pasó el tamiz, pero los queremos ver a los 6 meses y lo queremos ver al año, ¿sí? Y los niños que no pasan el tamiz, al mes debemos hacer la prueba.
Siempre le indicamos a los papás muy buena estimulación auditiva, ¿sí? Al mes realizamos la prueba. Si no la pasa, tenemos que volver a hacerla a los 3 meses, ¿sí? Y si a los 3 meses vuelve y no la pasa, tenemos que ya complementar con las diagnósticas, ¿sí? Porque ya sabemos que las TAMIs nos están indicando, ¿sospechamos o no sospechamos? Pero entonces cuando tratamos ya de iniciar a hacer esos análisis con las pruebas diagnósticas, estamos concluyendo realmente si es una hipoacusia, ¿sí? Y de probablemente qué grado, ¿sí? ¿Qué tanto es el compromiso? Entonces, siempre lo importante es tenga riesgo, no tenga riesgo, y haciendo más relación ahorita en todos estos niños, como el doctor lo manifestaba, todos estos niños que están en este plan de manejo canguro, ¿sí? Hay que tener siempre absolutamente, así le pasa el tamizaje normal, hay que darles continuidad en la verificación con el paso del tiempo de cómo continúa la audición. Creo que eso es muy importante, ya que nos estamos enfrentando a niños que van a ir adquiriendo, ¿sí? Un proceso de aprendizaje, de lenguaje, de habla, y qué bueno sería si desde tiempo, desde temprana edad, ya se va definiendo realmente esta ruta de atención, esta ruta de rehabilitación hacia el niño. Ya, en los niños sanos, los niños que ya están en los colegios, realmente si el niño la prueba sale normal, al año le podemos hacer la audiometría tonal, ¿sí? Entonces, también pasa muchísimo que los niños que van de los colegios a hacerse los exámenes, son niños que a veces con la otoscopia estamos viendo el inflamado, ¿sí? Estamos viendo unas características en membrana timpánica que también nos llaman la atención, y como audiólogas clínicas, pues no nos podemos olvidar de lo otro, de nuestra esencia, ¿sí? Que es complementar. Entonces pasa mucho niños que van a hacerse la audiometría tonal, pero entonces ya estamos evidenciando características de conducto, de membrana timpánica, ciertas cosas que nos están indicando los papás, y a veces también integramos los resultados con hiperadiometría, porque muchos niños no tienen la audición normal, pero es porque tienen una hipoacusia conductiva, por todo lo que les explicaba ahora, que ocurre a nivel de oído medio, ¿sí? En esa cadena en ese oído medio a nivel timpano-auricular. Entonces, si el niño tiene la audiometría normal, la realizamos al año, ¿sí? Si el niño sale con la audiometría anormal, ¿sí? Porque tengo una pérdida auditiva neurosensorial o porque tengo una pérdida auditiva por compromiso de oído medio o externo, hacemos una revisión inmediata a pediatría, ¿sí? De una vez estamos encontrando diagnóstico, remitimos inmediatamente al doctor, al pediatra. ¿Por qué? Porque necesitamos que el pediatra pues continúe con una valoración también más rigurosa, revise exámenes, más de tratamiento, y posterior a ese tratamiento nuevamente repetimos los exámenes. ¿Listo? Entonces, ahí ya pues vamos a concluir realmente pues si el tratamiento también ya fue efectivo para el niño, si su audición ya está normal o ya es una audición que se está quedando alterada ya pues allí. Muchas gracias. Tengo varias preguntas. El niño que por alguna razón no se le hizo un potencial auditivo adecuado, pero ya es un niño grande que tiene un compromiso de retardo psicomotor, evaluarle su audición, no va a responder a la audiometría, se le puede hacer todavía potenciales evocados. ¿Hasta cuál es la edad máxima para hacer potenciales evocados en estos niños que no colaboran a la audiometría? Tú hablaste de que no nos quedáramos solo en la vía aferente, sino que evaluáramos la vía aferente. No me quedó claro cómo estamos evaluando la vía aferente, porque hay niños que tienen hipersensibilidad auditiva, trastorno de percepción sensorial, y puede ser que los evaluaciones se puede detectar en la vía aferente o pues en la vía eferente donde se ensaca eso. Sí. Responde primero. Bueno, con respecto a la primera pregunta, potenciales evocados auditivos a cualquier edad. Cualquier edad es importante mirar. Primero, si es para verificar cómo es esa integridad de nervio, en qué zona hay lesión, cómo están las ondas, ¿sí? Es importante, digamos, esa estimación de umbral a cualquier edad. Digamos que
Obviamente a chiquitos los consideramos más porque son más pruebas objetivas, ¿sí? Más pruebas de que no dependen de respuesta de ellos. En adultos tampoco, pero en adultos podemos sí complementar ese cross-check de las pruebas subjetivas que son audiometría, luego impedanciometría, que podría como dar o confirmar diagnósticos. Pero en general potenciales a cualquier edad, hasta los más chiquitos hasta ya, a la última instancia de vida para revisar todo. Sí, Doc. Yo hablaba de cuando nosotros hacemos los potenciales de bocados auditivos, que les comentaba que normalmente nos enfocábamos muchísimo en la vía auditiva aferente, ¿cierto? Nervio auditivo, cómo pasa la información al núcleo coclear, ¿sí? Cómo la pasa al complejo olivar, al menisco, al folículo y así sucesivamente. Pero entonces, yo resaltaba mucho que era el proceso de a veces estos pacientes que tienen mucha dificultad para entender el ruido, ¿sí? O les hacía, por ejemplo, les colocaba un ejemplo, les decía que, por ejemplo, si estábamos en un restaurante, ¿cómo se podría filtrar también ese ruido para que las células ciliadas no lo preamplifiquen, ¿sí? Entonces, cuando hacemos los potenciales de bocados auditivos, pues claro, estamos mirando vida aferente, pero asimismo, todo el sonido que nosotros estamos recibiendo en este momento está llegando acá, ¿cierto? Pero inmediatamente él lo está descendiendo también, ¿sí? Que es la que llamamos la vía eferente. Lo desciende hacia la cóclea, hacia estructuras que él dice, claro, las células me pueden preamplificar. Y ahí es donde nosotros hacemos las fotoemisiones acústicas para mirar la tonotopía coloquial, si están funcionando, si están presentes, si están ausentes. Entonces, lo que hace funcionalmente la vía eferente que trabaja al tiempo, porque realmente ambas trabajan al tiempo, es decir, bueno, mira, tenemos este restaurante que tiene mucho ruido, pero entonces tú no amplifiques tantísimo, ¿sí? Sino que contrólate, regúlate para que no mandes tanto ruido también y podamos entender más claro y procesar más claro la información. Es algo que será continuo, pero nosotros cuando lo analizamos, lo estamos analizando, claro, de acuerdo a lo que refieren los padres, cómo le va el niño en el colegio, de acuerdo a lo que de pronto le llama la atención al pediatra, y por eso hacemos correlación de análisis absoluta entre pruebas, ¿sí? Entre una prueba y la otra. Pero realmente nos ayuda muchísimo, por ejemplo, en ese caso, de analizar también vía aferente, eferente, potenciales o emisiones acústicas también. No sé si de pronto fui un poco claro o específico un poquito. La pregunta con relación a la causa más frecuente de ingreso a consulta externa y a urgencias o médicos. Y es muy frecuente en eso. ¿Qué prueba recomienda? ¿Cuándo hacerla? Sobre todo ¿Qué hacen otitis? Bueno, ahí es clave un examen que se llama impedanciometría. ¿Cómo es ese timpanograma? Si la función del oído medio es normal, si se nos desplaza hacia valores negativos, puede haber una disfunción tubárica. Digamos que todo eso lo hace ese examen, ¿sí? Si la curva o no hay curva es plana, entonces estamos hablando de congestión, de moco en el oído, otitis, ¿sí? Entonces, ese examen en particular puede ayudarnos mucho para saber si en efecto hay otitis o hay otro tipo de cosas. Exacto. he tenido la inquietud por el desarrollo que tiene el cerebro en los niños en general. Todos sabemos que todos sus procesos de modernización, etcétera, de desarrollo cerebral van más o menos hasta los 6 años. Quiero repetir, cada cuánto podemos hacer esas evaluaciones. Llama la atención que algunos colegios de niños de 8 años todavía siguen pidiendo ese tipo de pruebas. No sé qué tan necesario sea eso. Un comentario alrededor de eso. Con respecto a, claro, hay niños que tienen 8 añitos y más, los envían, y creo que también pues, es una medida favorable porque ellos están evidenciando realmente si sus niños tienen muy buena capacidad auditiva, ¿cierto? Por lo que explicaba. O puede ser un niño que tuvo una pérdida congénita, nunca le hicieron pruebas diagnósticas o la adquirió. Entonces, hoy en día muchos colegios, no todos, se están tomando esa tarea de hacer pues las pruebas a estos bebés
o a estos niños desde cualquier edad. Y Doc, me decías otra cosita que creo que es ya, casi siempre por lo general sí está normal. Por ejemplo, si el niño se le hizo al año un potencial de boca auditivo, nosotros recomendamos al año. O sea, ir haciendo como las pruebas al año. Ajá, el seguimiento, sobre todo el seguimiento. Más como por todo lo que se pueda adquirir, ¿no? Porque lo que les explicaba hace poco, a veces tenemos un diagnóstico inicial, pero ese diagnóstico inicial en el tiempo puede cambiar, ¿sí? Y ahí está todo ese proceso de los temas virales, todas esas otitis que llegan, las meningitis, todas las patologías que pueden ocurrir, esos ototóxicos. No es que el niño tenía cierta patología para tratarle, entonces, bueno, le dieron antibiótico, bueno, todo lo que puede ocurrir, que de pronto si nos descuidamos y decimos, ok, no tuvo un examen inicial, ya está bien, nos descuidamos y el niño ya lleva 8 años y tiene una hipoacusia unilateral y no era muy fácil de darse cuenta que realmente la tenía. Esto también ocurre mucho, ¿sí? Llegan niños y cuando están en la etapa escolar es que se dan cuenta que tienen pérdida unilateral, porque a veces la pérdida unilateral es muy difícil a veces de detectarla cuando ellos van en crecimiento, sino que cuando ya están inmersos más en un entorno social, en ese colegio donde el compañerito le habla por un lado, por el otro, el docente, ahí es donde dicen, no, es que mira que yo le hablo por el lado derecho y él siempre me gira la otra orejita, ¿sí? Entonces, por eso, siempre lo indicado para nosotras como profesional, yo siempre le digo, así como vamos de pronto al chequeo con el dentista, es importante también hacer nuestro chequeo auditivo. Sin más preguntas, no hay más preguntas, comentarios. Gracias, Daniela. Gracias, Doc. Muy interesante la presentación. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Doc, por el espacio. Aprendimos mucho. No, pero estuvo muy chévere la experiencia. ¿Será que podemos socializarlo del equipo?